Hablar Rubén con Luis Eco, que siempre es un placer hablar con él sobre la situación económica. Luis, buen día, con Rubén Rabanal te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Saludos a ambos y Bien. gracias por llamarme. Yo sé que vos sos jovencísimo, que los únicos dos que nos acordamos de esto somos Rubén y yo, pero en los 90 el presidente Menem decía, estamos mal, pero vamos bien. ¿Aplica a este momento? Mira, yo creo que, como hemos charlado muchas veces, yo creo que el rumbo a donde quiere ir el presidente Milei es un lugar, por lo menos desde mi punto de vista, compartido. O sea, yo quiero esa Argentina potencia también. Eh, el punto es si las condiciones actuales son un punto de partida ideal para alcanzar esa Argentina, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho trabajo. Y faltan dos cuestiones clave. Una, la estabilización macro hay que consolidarla, no se cantó victoria tal vez demasiado antes de tiempo. Y después tenés que dar señales concretas de que el cambio de régimen que implica la aprobación de varias leyes es viable o factible desde el punto de vista político. Ahora digo, Me da la sensación de que hay que trabajar en los dos sentidos y de acá hasta todo lo que se haga de acá a octubre va a condicionar también lo que suceda después de octubre, que son los dos, si querés, focos de tensión de cortísimo plazo, ¿no? la pregunta sería, ¿este régimen cambiario es sostenible? Mirá, yo no le quiero esquivar el bulto, pero el mismo gobierno te dijo que esta es la política cambiaria hasta octubre, ¿no? O sea, no es un invento de los mandriles. Ahora, Luis, pero ¿cuál es la política cambiaria? Porque, a ver, es las bandas, pero cada vez que llegamos al tope de la banda aparece con un esquema que algunos consideran que no es muy transparente, aparece alguien ofreciendo, pero por el otro lado tampoco es que sobran los recursos para esa oferta, porque te das vuelta y los señores que tienen bonos en las manos te dicen, ¿y a mí con qué me vas a pagar? Y el mercado se recalienta, y así estamos todos los días yendo y viniendo. Es muy bueno tu punto, ¿no? Yo creo que hay que dejar que el mercado testee el techo de la banda y ver qué hace el Banco Central ahí. Estoy de acuerdo contigo que el gran problema es que el poder de fuego es limitado. El gobierno, a través de algunos de sus voceros, dijo que tienen 22.000 millones de dólares. Está todo el mercado sacando cuenta y nadie llega a ese número. Yo creo que estamos hablando como mucho de 14.000 millones de dólares, de los cuales 7.000 son oro, que hay que swapear o vender. Así que el poder de fuego es limitado y, como bien decís vos, cada vez que se venda $1, si es que se vende de parte del Banco Central, el mercado va a decir, te queda menos para pagarme. Recordá, Rubén, que en octubre del año pasado, Caputo empezó a mostrar los dólares que tenía para poder pagar los vencimientos de enero. Claro. O sea, del tiempo para que Caputo vuelva a hacer lo mismo falta poco, ¿no? Tiene que ahora decir, mira, acá están los dólares con los cuales yo te voy a pagar lo que vence en enero, que son casi 5.000 millones Tan de dólares. necesario es que 6 meses antes del vencimiento, si no me estoy equivocando, el gobierno hizo esto que está diciendo Luis. Claro. Adelanto, miren que la plata ya está. Sí, y aparte, digamos, el otro tema es que hay que usar dólares de acá a fin de año. Hay 2.900 millones de dólares que vencen del Tesoro, 1.100 millones del Banco Central, y aparte, si querés cumplir la meta con el banco, con el Fondo Monetario, necesitas otros 6.000 millones de dólares más. O sea, que son casi 10.000 millones de acá a fin de año, 5.000 en enero. Digo, el desafío es enorme. Y tal vez tu pregunta es, che, ¿este régimen cambiario cuál es? Si sirve o no sirve, la verdad que no, por ahora no ha servido para acumular divisas, que era uno de los grandes desafíos que tenía el gobierno durante este año, y es más, estamos viendo a ver si no las tiene que desacumular. Entonces, me parece que es inexorable un cambio del régimen cambiario después de octubre. Básicamente, perdón, me entró otra llamada. Pero Sí. básicamente porque eso es lo que el mismo gobierno se comprometió, que iba a haber otra política cambiaria después de octubre. Ahora, Luis, entiendo, corregime, que han bajado un poco, las tasas siguen altas. A los efectos de pensar en qué pasa con la economía, porque digo, es evidente que hay caída, que hay pérdida de trabajo, lo dice el INDEC, que capital humano, para ser más preciso, que evidentemente no hay actividad que esté creciendo. ¿Qué ves ahí? Mira, la economía se estancó, para empezar por el final, la economía se estancó hacia fines del primer trimestre. Y ese estancamiento, si querés, se convirtió en leve caída en los últimos meses, ¿no? Me parece que está todo atado a esta incertidumbre que genera un programa de estabilización que tiene fecha de vencimiento, porque acordate que el programa no fue suficientemente bien comunicado, que en abril cambió por completo.
¿no? O sea, pasamos de un régimen en el cual había un ancla clarito, que era el tipo de cambio, al 2%, al 1% mensual, a uno en el cual la variable que estabiliza es la cantidad de dinero, que no es observable, la seguimos algunos pocos todos los días. Ves los coletazos de las tasas de interés cuando hay problemas en el equilibrio del mercado monetario. Pero claramente, digamos, el problema que tenemos es que es menos previsible, y el mismo Caputo en un tuit ya famoso a esta altura dijo: esta política monetaria es clara, transparente y basada en reglas. Tal y uno cual. se empezó a cuestionar qué tan clara, qué tan transparente y qué tan basada en reglas era. Y eso es lo que genera o colaboró a toda esta incertidumbre, que tiene claramente repercusiones en la economía real. O sea, si a vos te dicen: mirá, Luis, de acá esto es lo que tenemos hasta octubre, y en octubre cambia, ¿vos qué haces? Y espero. Y automáticamente empezás a esperar para cómo está en juego, si querés, el más largo plazo, que es esta viabilidad política del cambio de régimen en términos parlamentarios. Y entonces se generó ese fenómeno que era, Obvio. por ahí era casi natural que sucediera, como pasa casi siempre en los segundos años antes de la elección de medio término, pero se anticipó un poco en el tiempo, y después tuvimos algunos errores de implementación de la política monetaria, básicamente el desarme de las LEFI, que ahí también, viste, es como que ayer el discurso presidencial, perdón, el del lunes a la noche, esta idea de que nosotros no entendemos, viste, que está siempre vigente, es como que, bueno, Sí. la sociedad no comprende la importancia. Me parece que, y bueno, el equipo económico se cansa, y mi presidente ya directamente se desconoce ser economista, porque dice los economistas, ¿no? Y me parece que eso no sirve. Yo creo mucho en la búsqueda de puntos de contacto, ¿viste? Discutir los temas, no pararse arriba del pedestal, que me parece que no le sirve a nadie. Y bueno, y ahora estamos en esta situación en la cual, ya te digo, yo no creo que no haya ningún agente económico de la Argentina que no esté esperando cambio de la política económica en algún momento de octubre. Luis, un placer como siempre. Hasta pronto. Hasta luego. Luis Seco, economista. Más información urgente en la 24. Urgente en la 24, estamos llegando al mediodía y hoy es una jornada de mucha manifestación callejera. Veamos todos los móviles para entender qué es lo que está sucediendo. Comienzo con Fabián Rubino en el Congreso. ¿Dónde estás vos y qué pasa? Con el operativo casi sobre la avenida Rivadavia y Rodríguez Peñas. Aquí han montado este vallado sobre la vereda, no así sobre la calle, con lo cual el tránsito es fluido. Pero te quiero decir además que el tránsito es poco. La gente no se ha volcado en auto y no se ha animado a pasar por este lugar, temiendo que pueda estar cerrado de un momento a otro. Fíjate lo que es este vallado. A mí me sorprende porque acá en la parte de abajo tenés una especie de explanada, donde antes la lucha era cara a cara en el vallado, ¿no? Acá tenías los activistas, manifestantes, y del otro lado la policía. Ahora, si te parás acá, no podés dar vuelta a la valla, con lo cual tenés que empujarla desde por lo menos 1 metro de distancia. Y del otro lado también tenés lo mismo, con lo cual es muy difícil poder voltear este vallado, que por el momento se ha mantenido inalterable. Aquí está el vallado entonces, y vos fijate, sobre este lado tenés un doble vallado que te cubre la avenida Entre Ríos, entre Irigoyen y Rivadavia, pero vos observarás, Luis, que hay poco tránsito, tanto por Rivadavia como por Entre Ríos. Creo que la gente ya ha tomado su debido precaución y ha tomado otro trazo, otras calles, pero no viene a la zona del Congreso, porque esto evidentemente en unos minutos más va a ser un caos. Nos vamos a otro de los móviles, Gabriel Prosperi. ¿Qué pasa en tu puesto de trabajo? Estamos en la entrada de los legisladores y fíjate que se ha hecho un cordón de agentes de la Policía Federal porque se ha acercado el grupo de jubilados autoconvocados justamente aquí con sus carteles, sus banderas, para obviamente reclamarle a los legisladores que finalmente los escuchen. Obviamente estamos ante una sesión que no tiene como prioridad el tema de los jubilados, sin embargo están aquí como cada miércoles. Y el cordón de la Policía Federal tiene que ver obviamente con la seguridad, con algún tipo de incidente que se pudiera dar, que hasta el momento, por suerte, no ocurrió. Hace instantes ingresó por esta puerta el diputado Pablo Juliano y dijo, Luis, taxativamente, estamos muy justitos con los números en ambos temas. Muy justitos con los números.
Dijo, el gobierno está trabajando en estos momentos con los gobernadores para tratar de que el veto corra, para que no sea revocado. Bien. Julián, obviamente, está a favor de la revocación. Y reitero, dijo, estamos muy justitos con los números. Gracias, Gabriel. Paula Wilberger, seguís en el Garrahan, ¿verdad? Sigo en el Garrahan y acá, mira, cada vez más gente convocada, ya van terminando los turnos y van saliendo. Ya llegaron los camiones, las banderas, algunos integrantes de Polo Obrero y de otras organizaciones sociales. Son poquitos igual porque la idea es ir guiando la marcha con el camión y acompañar. También hay personal de la policía, de la ciudad, que va a custodiar esta marcha que se va a concretar por la avenida Entre Ríos, dejando libres carriles, por supuesto, y compartiendo, ¿no? En una mitad van a ir los trabajadores del Garrahan y del otro lado dejando 2 carriles habilitados para que los autos puedan circular. Así que atención también a todos los automovilistas, los que quieran acompañar, obviamente, y transitar por esta zona, sepan que tal vez haya un poco de demoras en ese trayecto hasta el Congreso. Está Norma Lezana con nosotros de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan. Hay un documento con números, con balances, que realmente los ha sorprendido porque ahí manifiesta que se han vendido inmuebles que fueron donados al Garrahan. Hay superávit de lo que le llega al hospital de los recursos genuinos, que es la plata que entra por obras sociales y por prepagas. Y al parecer todo eso está en un fondo común de inversión. Bueno, ellos fueron a encararlo al director del hospital, al doctor Mariano Peros, ¿cómo se llama? Peros, y no tuvieron mucha respuesta y mucha explicación. Te dejo en contacto con Norma. Norma, gracias por Hola. atendernos. Están ya prácticamente saliendo para el Congreso, ¿verdad? Sí, estamos preparándonos para salir en lo que va a ser, bueno, un día histórico de movilización, en donde esperamos que los diputados vuelvan a ratificar su voto que dio lugar, ¿no?, a la ley de emergencia en salud pediátrica, que esto es una ventana de oportunidad, por supuesto. Lamentamos que el presidente lo haya vetado, pero hoy por eso le pedimos a los diputados que hay un país que está mirando hoy la Cámara de Diputados de la Nación, que no le den la espalda al Hospital Garrahan, a este equipo de salud y sobre todo a las infancias que necesitan el hospital hoy más que nunca. Ahí recién Paula decía que tuvieron el privilegio, lo digo todo con ironía, de hablar con el director. Por eso no conseguimos hablar con el director. ¿Qué dice el responsable del Garrahan? La verdad es que no pudo dar ninguna respuesta a nuestras preguntas, ¿no? Sobre todo, hasta ayer nos podían decir en el hospital que no había plata, pero hoy, frente a los documentos, al balance, la memoria y balance del año 2024, en donde se ve que todo el dinero de nuestra producción, que es lo que se factura a las obras sociales y prepagas, bueno, en lugar de ser repartido entre las y los trabajadores, que es lo que dice la ley, o ir a obras de infraestructura y mantenimiento de nuestro hospital, fueron a un fondo de inversión, vaya a saber para qué, y son 40.000 millones de pesos, que es un montón de Norma, dinero. Espera, porque lo escuché de una diputada y lo estábamos tratando de verificar. ¿Es un hecho que hay 40.000 millones de pesos de producción del Garrahan que se pusieron en un fondo común de inversión? Exactamente. Está el documento, está firmado por la ex presidenta del Consejo de Administración, por la doctora Elkit, o sea que no pueden decir que no conocían esos números, mientras a nosotros nos decían que éramos ñoquis y que era mentira que el hospital estuviera en una crisis. Dejaron irse 250 profesionales, amenazaron a residentes de despedirlos por reclamar un salario, y teniendo el dinero para al menos poner un paliativo, no lo hicieron y mintieron y se guardaron todo eso, que es mucho dinero para el hospital. Y hoy estamos reclamando que mañana mismo ese dinero vaya al bolsillo de cada trabajador y trabajadora, además de que, bueno, se vote la ley para que se recomponga lo que es el salario, Claro. Que nos deben un 70%, ¿no?, en base a lo que se perdió desde noviembre de 2023. Ahora, qué importante sería, porque ya no es un derecho, es una obligación de las autoridades, explicar el criterio.
O sea, porque no logro entender cómo es que están depositados en un fondo de inversión, salvo que sea alguna estrategia para garantizar sueldo. ¿O qué? Aquí Rubén Rabanal me dice algo, Norma. Yo estaba tratando de ver cuál era el Fondo Común de Inversión. En primer lugar, si se supone que es cierto lo que dice la planilla, es el Banco Nación, porque es el Fondo Común de Inversión Pellegrini. Hay que ver si esos fondos fueron derivados ahí porque están comprometidos Pellegrini, que es el del Banco Nación. Es decir, están en un banco del Estado, no están en un banco porque no, lo que pasa es que Tolosa Paz dijo algo que es mentira. Dijo, están en un Fondo Común de Inversión de Luis Caputo. No es de Luis Caputo. El Pellegrini es el Fondo Común de Inversión del Banco Nación. Claro. Pero lo que hay que averiguar ahora es por qué están depositados esos fondos. Claro, la ahí. próxima No es ilegal que estén ahí, eso es lo que estoy diciendo. Y no está mal que una entidad pública proteja sus ahorros. Pero tiene razón, la lógica de lo que dice Norma, y todo esto lo decimos porque no da explicaciones el director. Che, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué asegurás este dinero y no lo invertís? No te digo siquiera en sueldo, en estructura, en instrumentos. Esto me parece que es un poco lo que estás diciendo, Norma, ¿no? Por supuesto, la pregunta mía era que él es el director médico del mejor equipo de salud del país, que está reclamando justamente para que el hospital siga dando respuesta a algo que es indispensable para la salud infantil. Y que él también, sabiendo que está todo ese dinero, ¿por qué no lo distribuyeron como era por ley, deben hacer, entre las y los trabajadores? Que no es la respuesta definitiva, porque eso no quiere decir que no tenga que venir el reclamo salarial, porque nosotros eso es un ítem, es un adicional que cobramos. Lo que es en el peor año del hospital, en el peor año para todos nosotros como trabajadores y trabajadoras, dejaron que se fueran los profesionales y darnos una sola respuesta. La única respuesta era que no había plata, que no había plata y que no había plata. Y ahora, en medio de toda esta discusión, nos enteramos que sí había plata y que está donde no tiene que estar, o al menos no está solucionando la crisis histórica que atraviesa nuestro hospital, ¿no? Claro, pero digo, se trata de, insisto, es una entidad pública, con fondos públicos, tienen que explicarlo, cuál es el criterio, por qué. Esto que vos decías que a mí me pone los pelos de punta, el exilio profesional, más de 250 profesionales que se fueron del Garrahan. Claro, y todo lo que se está dejando de hacer, porque en este periodo la emergencia y la urgencia que tiene nuestro reclamo es que cada profesional que se va es una agenda de turnos o una práctica que ya no se va a poder hacer. Y ante esto, lo que hubiéramos esperado de las autoridades es, bueno, miren, tenemos esto, podemos paliar la situación hasta que llegue la respuesta del Poder Ejecutivo, pero no hubo una sola respuesta. El Consejo de Administración está encerrado entre cuatro paredes, no recibe a los representantes de los trabajadores y se pasan la pelota, ¿no? El Consejo dice que la responsabilidad es del director, el director dice que la responsabilidad es del Consejo y en el medio está todo el equipo de salud llevando adelante este reclamo. Entonces hoy la verdad que la situación es de mucho enojo, descontento, conmoción y exigimos una respuesta que tiene que venir más temprano que tarde, ¿no? Contame cuántos años hace que estás allí, Norma. Yo hace 38 años que estoy en el hospital. ¿38? 38 años, yo gané por concurso después de 6 meses que se inauguró el hospital y pasamos a enterarnos que había una misión que cumplir, que era atender la alta complejidad en pediatría, atender las enfermedades que hasta ese momento en nuestro país no tenían respuesta. Por eso van a ver que muchos de nosotros, la mayoría, somos orgullosamente Garrahan porque entendimos bien cuál era el propósito, cuál era la misión y por qué, bueno, teníamos un desafío y una carrera por delante muy promisoria, con una función social inmensa y que a lo largo de los años uno pudo ver que eso fue creciendo, que de verdad dimos esa respuesta a los niños, niñas que hoy
bueno, nos devuelven el abrazo de todos los días, de estar desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, hoy reclamándole a los gobernadores que apoyen al Garrahan porque ellos necesitan el hospital. Entonces hay toda una marea humana de apoyo social que tiene que ver con esto, los años de trayectoria de haber podido llevar adelante un proyecto, ¿no? Contame qué haces en el Garrahan, Norma. Yo soy licenciada en nutrición, me especialicé en nutrición pediátrica y soy educadora en diabetes y desarrollé, bueno, todas estas capacidades y habilidades para la educación terapéutica de niños, niñas y adolescentes con diabetes y también apliqué esos conocimientos al equipo de trasplante, en donde, bueno, por mucho tiempo pudimos ver que ahí también era necesaria la educación terapéutica porque el concepto es que gran parte del tiempo los niños van a estar en su casa, con su papá, con su mamá, que no los vamos a estar cuidando nosotros de por vida, sino que gran parte de los tratamientos, cuando hay enfermedades crónicas complejas, las tienen que hacer la mamá, el papá en casa, y son habilidades que normalmente no tenemos, como, claro, bueno, hacer un control de glucemia, aplicar insulina, contar hidratos de carbono, y eso adaptarlo a, bueno, si además se agrega una enfermedad celíaca, o si en el caso de los niños con trasplante, bueno, tienen ciertos cuidados que van a tener que tener de por vida en cuanto a la medicación, la alimentación que tiene que ser saludable, hiposódica, bueno, todo eso que nosotros lo tenemos como conocimiento de nuestra formación académica, lo tenemos que llevar a tierra, a que una mamá, un papá pueda entender, tener ese criterio y después transferirlo al niño, porque vos educás a una mamá y después con los años tenés que educar también al niño que ahora es un adolescente o que, bueno, ya está en un momento en que hay que transicionarlo a un hospital de adultos. Entonces es toda una función, por eso es muy importante el equipo de salud, la nutricionista, total, pero también salud mental, la trabajadora social, bueno, por supuesto, los mejores cirujanos especializados en trasplante para hacer un trasplante de órganos, en fin, es un orgullo ser parte de este hospital, de este equipo de salud y por eso para nosotros es muy probable que hoy la ley se vote y que rápidamente necesitamos que eso pase al Senado para que, bueno, la salud pediátrica siga teniendo un presupuesto que la sustente, ¿no? Quiero despedirte con un mensaje que la verdad que me da tengo como una contradicción en leértelo, pero lo voy a hacer porque, nada, yo no lo comparto, pero asumo que esta televidente que se llama Marilina Alonso, espero que lo haga de buena fe. Y dice, para Norma, que está hablando, el gobierno actual intervino la cocina del Garrahan, hay que dilucidar la interna, hay más administrativos que médicos, política de años anteriores, no es de ahora, hay que investigar a fondo. ¿Qué le decís a Marilyn? Porque, bueno, nada, yo tengo mi posición, pero ¿qué le decís? Bueno, que se fije, que los datos son públicos, si pones anuario 2024, Hospital Garrahan, están todos los números del hospital, de cuántos somos, cuántas cirugías, cuántas consultas por año atendemos desde este equipo de salud, y también están los testimonios de las familias que pasan por acá. Si hay algo que solucionar en cuanto a la gestión, bueno, que lo solucionen. Pero lo que está ocurriendo para esa ciudadana que está interesada evidentemente por lo que pasa y por lo que le pasa a un gobierno que aplica determinadas medidas, bueno, que estamos acá, que puede venir, ver ella los números del hospital y por qué motivo se irían más de 250 profesionales de un equipo de salud cuando hasta hace unos años eso no ocurría, inclusive residentes. Hay una batalla cultural también que nosotros tenemos que dar como trabajadores de un equipo de salud y bueno, y cada uno de los que habitamos este suelo tiene derecho a la información pública, a interiorizarse de los problemas y para poder, bueno, defender o no la gestión o los aciertos o desaciertos de un gobierno, ¿no? Creo que como ciudadanos no firmamos un cheque en blanco cuando votamos, sino que votamos programas y que después tenemos que reclamarle al gobierno que eso sea una realidad en lo concreto. No está mal reclamar cuando eso no sucede.
Norma, gracias, y te admiro la capacidad de hilación, de idea en medio del bolonqui y de ruido que hay ahí. La verdad que es casi como un don eso, ¿eh? Gracias, de vuelta. Te mando un abrazo fuerte, gracias por apoyarnos siempre. Paula, ¿algo más querés agregar o preguntar? Sí, te quiero mostrar, a ver, recupero el auricular. Gracias, Norma, muchas gracias. Caminemos para allá.